La Universidad Autónoma del Estado de México está viviendo un proceso inédito. Conscientes de la importancia de este proceso, entrevistamos a investigadores y académicos para que nos dieran su opinión sobre la factibilidad del proceso de elección de rector o rectora. Quédate con nosotros, esto es Focus. ¿Por qué ha producido autoridades de baja legitimidad o limitada calidad académica? El perfil de estas personas, pues sí, porque fueron administradores, no académicos, porque nunca tuvieron opiniones propias, sino las que convenía al sistema en el momento oportuno, porque hay gente muy valiosa que jamás llega a un tiempo completo, y en cambio gente muy obediente que sí lo logra. Desde mi perspectiva, en varios casos coincidiría, pero es mi perspectiva. Según yo, él o la directora o el responsable académico o administrativo de tal o cual institución académica de la universidad no da el ancho. Para mí no es una persona adecuada para ello. Pero es una opinión. Cuando uno dice es que tenemos autoridades de baja calidad académica, la pregunta es ¿dónde están las evaluaciones que debería de haber regulares, sistemáticas? Porque ese es el mecanismo que nos quita de convertir una elección universitaria en una grilla. Y una manera de medirlo, porque todo esto es muy subjetivo, no es una suma de números que es casi, podríamos decir, absoluta. En este caso no, esto es relativo. No está libre de asalto ideológico, como decía un gran escritor. Entonces, la pregunta es cómo mido la calidad académica para llegar a un puesto de esta naturaleza. Y aquí es donde entra el debate, por ejemplo. A mí me encantaría que hubiera 3, 4 debates antes de que termine esto, que son reuniones con respeto, con decencia, donde se va a hablar de la universidad, de la sociedad, del papel de la universidad en la sociedad, en la política, en el ambiente. Entonces, la pregunta es cómo mido la calidad académica para llegar a un puesto de esta naturaleza. Y aquí es donde entra el debate, por ejemplo. A mí me encantaría que hubiera 3, 4 debates antes de que termine esto, que son reuniones con respeto, con decencia, donde se va a hablar de la universidad, de la sociedad, del papel de la universidad en la sociedad, en la política, en el ambiente. Los momentos de renovación de la rectoría son objeto de cuestionamientos. Que si hay un solo candidato, que si no hay realmente competencia, o que si ahora hay demasiadas candidatas y que es más bien una simulación. O sea, el proceso siempre va a ser materia de crítica porque es justo parte del proceso. Someterse al escrutinio de la comunidad para después elegir a quien nos va a conducir durante 4 años es parte de esto, digamos, ¿no? De que se abra la posibilidad de que se levanten las voces críticas, de que se señalen deficiencias, etcétera. Va a ocurrir así. Sin embargo, también creo que siguiendo los canales institucionales se han generado rectorías que asumieron el reto de construir el liderazgo y de poder, digamos, atender a las distintas voces críticas que señalaron el proceso del cual ellos son producto. Ha habido unos más cuestionados, otros. Y también es lógico que al terminar cualquier periodo de administración, cuando digamos está por irse el rector en funciones, también sea objeto de críticas mismas que no se externaron cuando él estaba en funciones, digamos, ¿no? A la mitad de su periodo, en fin, sino siempre es al final, cuando, digamos, se abre ese espacio, como menciono, para que se levanten las voces, pero no para destruir las cosas, sino yo diría que esas voces se deben levantar para aportar a la construcción de esos nuevos liderazgos que conduzcan a la universidad por una ruta de certeza. En el caso de la universidad, pues se pone en tela de juicio desde el momento en que el voto es indirecto. Cada centro académico tiene a sus representantes que forman parte del consejo universitario y ellos son los que van a elegir por mayoría de votos al rector. Entonces, eso ya de suyo nos tendría que decir que si en estos últimos
8 años de la experiencia que hemos tenido a nivel gubernamental, ¿por qué no atrevernos a decir si se pudiera hacer una elección democrática, que sea el voto directo, que la comunidad universitaria vote, que verdaderamente todos estén considerados? Y entonces sí decir, por cada persona universitaria, por nuestra comunidad, se elige en voto secreto. La categoría es por mérito propio, por mérito académico o por algún favor que alguien nos hace. Y que no nos asuste. El diagnóstico tendría que arrojar lo que es. Y entonces saber que si de nuestra comunidad universitaria hay en tela de juicio y que tal vez no van a ser tan responsables las personas a las que les ha dado una categoría diferente a la que merecían, sino incluso saber bien quién se las dio. ¿Cómo? Está en tela de juicio la legitimidad. ¿Cómo la pudiéramos hacer? Pues con una elección democrática. Pues yo creo que este es un vicio que venimos cargando desde hace mucho tiempo en la UMX, porque no se había puesto el foco rojo tan fuerte en lo que sucede hasta este proceso. No llegábamos mucho a conocer el perfil de quién iba a ser el nuevo rector, o decíamos, ya sabemos, ¿no? Pues candidato único, ese va a ser y pertenece a tal grupo. Pero yo creo que esa legitimidad no está asociada, al menos en el caso actual, ¿no?, a las pocas credenciales académicas, porque revisando el perfil de cada una de ellas, la verdad es que tienen un buen perfil, ¿no?, una trayectoria académica muy buena, todas son científicas, ¿no?, con una excelente trayectoria, que han tenido cargos en la universidad. Creo que la poca legitimidad justamente viene de fuera, es decir, de esta idea de que cada una de ellas está ligada a un hombre padrino, que a mí me choca ese término, ¿no?, o a un grupo político conformado por hombres que las maneja cual títeres. Pero al mismo tiempo es interesante, porque le estamos exigiendo a la primera contienda electoral de puras mujeres lo que nunca le exigimos a las contiendas, porque no los podemos llamar así, de candidatos hombres únicos. Creo que el carácter científico a la hora de elegir a las autoridades sí debe permanecer. Se ha convertido en una moneda de cambio política o administrativa más que en un reconocimiento al mérito. Hacía referencia que es muy importante valorar y reconocer a aquellas personas administrativas o docentes, incluso alumnos, si verdaderamente tienen los méritos para acceder. Esto sin duda lo comenta la gente es Vox Populi con respecto a que se le han dado ciertas prebendas a gente por ser recomendado de alguna persona y demás. Y entonces lo que necesitamos es justo con el diagnóstico saber quién es y ahora, si ya las tenemos dentro, ¿cómo le hacemos para verdaderamente se puede revertir? No sé, tendría que medirse en el propio diagnóstico las consecuencias de. O partimos de ahora en adelante verdaderamente tener controles internos de rigurosidad. México hay política y hay grilla. En el mundo ya empieza a entenderse cuál es la grilla en México. Es opinar sin tener suficiente conocimiento, suficientes evidencias, pero con eso ya dejas en la mente de la gente una opinión. Y si esa persona tiene el poder y la capacidad, el carisma de opinar y ser escuchado, puede hacer cosas terribles o puede hacer cosas muy positivas. Pero la pregunta es, ¿dependemos de esas opiniones en lugar de depender de elementos un poquito más firmes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Cómo ser más libres en el pensamiento? Pero también cómo ser más solidarios en el pensamiento, ser más críticos, pero con evidencias en el pensamiento. Yo creo que eso es lo que valdría la pena. Eso es lo sabroso de una elección de rectora cuando esta es abierta. Y ya es abierta.
Ahorita probablemente lo que tendríamos que estar diciendo es, otra vez parece ser que fulana de tal va a ser la rectora porque pues ya todo indica que ya dijeron, ya no sé qué. Pues no es así, no es así. Y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto. Ojalá que se convoque o que nos convoquen a muchos a platicar con ellas. A mí me encantaría platicar con ellas en un debate abierto, preguntarnos y preguntarles qué onda con la universidad, sobre la parte más profunda de los principios, sobre todo los principios, y luego cómo convertirlos en política interna, académica, y luego esa política cómo convertirla en hechos concretos, y cómo medir esos hechos que nos digan bien, ese principio se aplicó bien y aquí está el resultado. Bueno, yo no dudo que haya grupos que sí vean las representaciones que encarnan quien se convierte en rector o en directores en una especie de botín, ¿no? En una especie de control de un aparato que me permite disponer de recursos, de ejercer poder, etc. No dudo que haya quienes lo vean así. Somos más o menos 1.500 profesores definitivos. Entre esos, que sabemos que nos vamos a quedar ahí durante gran parte de la vida, es donde se generan grupos que pues legítimamente tienen derecho a aspirar a hacerse del control del aparato administrativo. Y digo legítimamente porque así dice la ley, que también quienes aspiran a ser rectores deben reunir una serie de requisitos. No puede un estudiante aspirar a eso, no puede un trabajador aspirar a eso, no puede un profesor de asignatura aspirar a eso. Quienes pueden aspirar a eso son el personal académico definitivo. Y en ese grupo reducido hay quienes se dedican a la vida académica y esa es nuestra vida, digamos, ¿no? Investigación, clases, dirección de tesis, punto. Y hay otros que pues también tienen esa vocación política de generar grupos e impulsar algún liderazgo para que éste esté al frente de la universidad y conduzca los destinos de la misma. Pero es entre este grupo reducido al que yo menciono, ¿no? Así es, así está diseñada la universidad. Pero eso no quita que los otros sectores, tan grandes y tan importantes para la universidad, no tengan representación en los órganos de gobierno. Por eso yo insisto en que son adecuados la existencia de órganos de gobierno y la vida colegiada, porque ahí están representados esos estudiantes que están de paso, ¿no? Creo que tendríamos que pensar mucho, por eso insistí también hace un momento con la idea de cuál es la visión de universidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Más allá de en qué es doctora. Incluso podemos pensar qué tipo de decisiones ha tomado mientras ha tenido cargos de dirección, ¿no? Cargos de toma de decisiones. Eso creo que sería bien importante. Y si esas decisiones, más que la categoría, sino esas decisiones han sido motivo justamente de juego político al exterior. Yo creo que ahí sería muy fácil detectar corrupción, vínculos, ¿no? En la toma de decisiones y en a quién benefician esas decisiones, ¿no? En distintos cargos que cualquiera de las candidatas haya tenido. Ahí podríamos rastrear, bueno, esto se ve que benefició a estos fulanos, ¿no? Se ve que esto no fue como que tanto para la comunidad, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado y hacía unas pruebas de Simbras y hice 4 diferentes, tenía que ver con lo mío. Y lo hice afuera del taller de materiales y yo estaba muy orgullosa y cuelo para ver la reacción y cómo era el desprendimiento, cómo se comportaba la superficie, la adherencia. Y de repente me desaparece todo porque iba a venir el rector al informe del director y eso afeaba. Y entonces uno dice, ¿cómo se va a ver mal en arquitectura que se está haciendo investigación para la construcción? Entonces, ¿qué se antepuso? La imagen. Yo recuerdo que ni siquiera protesté porque me di cuenta que estaba en el ámbito de todos quedar bien con la ceremonia.
Eso es lo que está pasando, la forma, nunca el fondo. ¿Sí? Entonces todos son muy propios, todos son muy limpios, muy bien portados. ¿Y la academia dónde queda? ¿La investigación dónde queda? ¿Por qué se mantiene en el anonimato a los integrantes del Consejo Universitario? A mí me parece un desacierto. Creo que en la UAMX ha permeado siempre esta especie de opacidad, ¿no? Una especie ahí de humo negro que hay cuando se toman decisiones. Y eso debe terminar, ¿no? Y debemos conocer quiénes son esas personas. No vamos a conocer su situación sentimental, ¿no? Ni su situación económica, ni dónde viven. Simplemente nombre, trayectoria y quizá la posibilidad de un contacto, ¿no? A quienes representa esa persona, pues puedan contactarla con facilidad, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto, los consejos han perdido su vocación democrática, ¿no? Parecieran todo lo contrario, se me imaginan como una especie de secta, ¿no? En la que no sabemos qué sucede ahí adentro, quién participa, cómo participaron, qué dijeron. Bueno, no sabemos ni quiénes son, ¿no? Si usan capuchas, cómo entran, ¿no? Digamos, puede parecer muy gracioso, pero al mismo tiempo es muy alarmante, ¿no? Que no sepamos quién nos está gobernando, ¿no? Creo que esa idea de por qué el consejo permanece en el anonimato debe cambiar inmediatamente, ¿no? El consejo también debe rendir cuentas, ¿sí? No solo el rector, el consejo también, y cada consejero explicar por qué toma X o Y decisión. Bueno, no sé quién podría decir que no es público porque quizá a lo mejor hace falta difusión, muy probablemente, pero si alguien tiene interés en conocer quiénes son, ver cómo votaron, etcétera, la Gaceta de la universidad publica todo lo que se discute, todo lo que se aprueba, con cuántos votos, etcétera, y es pues relativamente fácil darse cuenta quiénes son los integrantes del consejo y por lo menos todo mundo saber al interior de su facultad quién es mi consejero alumno. Ah, es él. Ah, puedo acercarme con él para decirle, oye, ¿por qué no propones esto? ¿Qué sé yo? O sea, no es que sean secretos, no sé quién pudiera decir que es algo oculto, porque todos son producto de procesos de elección, porque hay una área en la universidad que es órganos colegiados, que se encarga de todo eso, decirle, oye, pues hace falta más información pública permanente para que todo el mundo esté enterado, pero alguien diría, hoy tenemos tecnologías de la comunicación suficientes para que esto se transmita en vivo en las plataformas X, ¿no? X cantidad de plataformas, de manera gratuita, abierta, etcétera, pero se requiere esa vocación de transparencia, eso sí. Que no es que estén en el anonimato. Desde mi punto de vista, creo que hace falta una difusión diferente al actuar de los integrantes del consejo universitario, porque no hay que olvidar que cuando pretenden ser electos, vienen a toda al centro académico a decir: "Yo quiero ser y tengo los méritos", y porque hay requisitos de elegibilidad para. Y entonces, cuando yo era estudiante, a mí me tocó, obviamente, que eran, pues, los más celosos en cuestión de calificaciones y todo, y era un honor pertenecer a ser el representante alumno ante el consejo académico. Pero, ¿qué nos falta? Obviamente, que se difunda y si verdaderamente esa persona que es el consejero universitario les rinde cuentas a sus compañeros de me comprometí a esto, he hecho esto, o me siento orgulloso de esta circunstancia, estuve en desacuerdo con esto, propuse esto, y entonces saber si está cuidando los intereses de los alumnos o de los docentes. Sé también que firman, porque aparece en la Gaceta Universitaria su nombre, en la página de la propia universidad, si uno quiere verlo, solo dice que es parte de las autoridades, pero nunca dice quiénes son. Entonces, yo creo que hay que hacer una invitación atenta a la universidad que lo difunda,
que difunda quiénes son, quiénes participan, que las actas sean públicas y las actas minuciosas, haciendo referencia, se vota por mayoría, por unanimidad, quiénes estuvieron. Parte de la reforma podría ser que ya se incluya esta circunstancia, que ya se incluya y que también, a su vez, obligue a que esos representantes rindan cuentas. Sé que el sistema, para que se lleve a cabo una sesión de consejo universitario una vez al mes. Previamente, estudio de comisiones. Me sorprendió que el presidente de todas las comisiones es el rector. Y yo dije, con el ánimo de saber cómo y a qué hora trabaja, si se la pasa en comisiones. ¿Nos da tiempo? Eso tendríamos que verlo. Sí están todos los que deberían de estar, aportan algo, porque tendríamos que ser respetuosos de que si hay alguien representando a la escuela de química, a la facultad de medicina, y si va a verse una reforma al estatuto, una reforma a la ley, pueden aportar o no, pueden estar en la comisión, pero ¿y si luego están y nada más levantamos la mano? Sí, siempre ha sido opaco el Consejo, muy, muy opaco y toma decisiones cantadas, ¿no? O sea, si hubiera transmisiones en vivo sería interesantísimo, ¿no? Como el canal del Congreso, que nosotros podemos ponerlo y saber cómo están opinando, pero aquí nunca se sabe qué pasa adentro. Claro, ese es el intermediario que digo, que casi sale sobrando en la cuestión de la elección, porque todos vamos a saber en cada plantel los 3 resultados, ¿no? Se va a decir, tal facultad, en académicos ganó fulana, en administrativos sutana y alumnos perengana. O sea, eso lo vamos a saber. ¿Por qué necesitamos que esa información sea transportada por estos personajes que luego votan a oscuras? Eso es muy interesante, porque si fuera viva voce, si todos pudiéramos escuchar lo que están diciendo, tendrían que acatar lo que cada plantel votó. Se estará refiriendo a los alumnos y a los profesores y a los administrativos, pero no tiene sentido. Es un honor ser miembro del Consejo Universitario. Es para presumirlo, para decir soy miembro del Consejo Universitario como profesor o soy miembro del Consejo Universitario como alumno. Es una especie de reconocimiento de mis compañeros, si es que llego yo representando a mis compañeros estudiantes o profesores, es un gran honor. Yo le preguntaría a la autoridad cuál es la razón de esto. Debe haber una razón de peso para ello, no sé. Porque además, siendo conocidos, puede monitorearse si están actuando a favor o en contra de alguna de las candidatas. Siendo conocidos, pues es lo mejor que tenemos. Es como decir, no, nadie debe saber quiénes son las diputadas y los diputados. ¿Perdón? Un estadio de fútbol puede ser privado, pero es un espacio público, de apropiación privada. Por lo tanto, uno debe tener el conocimiento de qué es lo que está pasando cuando uno va a ocupar esos lugares con riesgos. Hay una gran cantidad de circunstancias. Ocultar esto no es lo más razonable, salvo por razones estrictamente de privacidad, que no es el caso en el Consejo, y de riesgo de alguna naturaleza, considerando el mundo en el que estamos ahora. Pero por otra circunstancia, no sé, a mí me encantaría haber sido miembro del Consejo, aparte de haberlo sido como director, pero me hubiera gustado ser miembro del Consejo Universitario como alumno. ¿Qué le gustaría decirle a la comunidad universitaria? De que no debemos perder nunca de vista la razón de ser de la universidad. Ya la mencioné yo hace un rato, está en la ley, en la que dice que nació la universidad para impartir educación media superior y superior, para generar conocimiento y difundir la cultura. Esa es la razón de ser de la universidad. Cualquier otra actividad distinta a esa, habría que ver cómo la articula alguien con la razón de ser de la universidad. Me refiero a que si alguien dice, bueno, vamos a movilizarnos para ir a exigir al gobierno del Estado X o Y cosa. Está bien, a lo mejor es parte de los derechos que tiene la comunidad universitaria para expresarse libremente y poder
externar su sentir ante otras instancias. Pero eso no debe suplir la labor esencial de la universidad. Si alguien dice, vamos a cerrar la universidad, paro todos porque no estamos de acuerdo con cómo se va a elegir. Ok, la labor esencial de la universidad, ¿dónde queda? ¿Dónde se van a impartir clases? ¿Dónde se van a inscribir los de nuevo ingreso? ¿Dónde se van a graduar los que terminan? ¿Dónde se van a titular los que ya han egresado y que están en proceso de titulación? ¿Dónde queda todo eso si cerramos las puertas? Si alguien dice, bueno, vámonos todos a huelga porque esto no nos conviene, esto me refiero a quizá la persona en quien recae el liderazgo, la rectoría. Bueno, ¿dónde queda la labor de la universidad? Sobre todo pensando en que la sociedad deposita en la universidad la confianza para que lleve a cabo esa labor que se le ha confiado. Y no solo es la confianza, son los recursos. Pues creo que es muy importante el momento que está atravesando la UAMX. Creo que los grandes cambios van a venir de la base, ¿no? Y quien llegue tendrá que estar abierta a la escucha de esas demandas, de esos cambios, ¿no? Las y los estudiantes que están hoy protestando, parando, pues sí, manifestándose de diversas formas, pueden ser un excelente empuje para fomentar este debate de la autonomía y el sentido público, ¿no?, al centro de la universidad. Y ese debate, ojalá que lo acompañen las y los académicos, las y los administrativos. Creo que es bien importante, por ejemplo, que también empecemos a observar a la comunidad universitaria en esa mega diversidad que tiene, ¿no? Entonces están los sindicatos, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Cuál es su participación en todo esto que está pasando? Los cuerpos organizados de académicos también suelen estar bastante callados, acríticos, ¿no? Muchas veces prefieren no acompañar al estudiantado. Y yo creo que es un buen momento para que todos se sumen y replanteen hacia dónde debe caminar la universidad y que esto no recaiga en una sola persona que vaya a asumir la rectoría el 15 de mayo, ¿no? Creo que la comunidad tiene que respirar con mayor libertad dentro de la universidad y perder miedo, porque hay una autocensura ahí adentro. Lo vemos con las candidatas, que no tocan los temas torales, aquellos de dónde venimos y a dónde vamos. Y decir de dónde venimos es destapar una cloaca, ¿sí? Y a dónde vamos es la altura de su intelecto, hasta dónde queremos llegar. Que hubiera sido lindo que hubiera paneles y conversación entre todos, ¿no? Incluso los tres rasurados, porque hay que recordar que una de ellas está porque judicializó el asunto, o sea, hay cosas muy raras ahí. Uh-huh. Todos somos universitarios, esa comisión rasuradora no tendría que existir tampoco, que cada quien se gane a pulso el lugar que quiere, ¿sí? Con su estatura y con su proyecto. Que disfruten estos años que van a pasar en la universidad, que son los más bonitos de la vida. Yo que he hecho la carrera 2 veces, porque aquí no se me reconoció lo que traía, creo que hay que aprenderlos a disfrutar, no a sufrirlos, ¿no? Pidan que no sea tan costosa la universidad, porque siendo pública no entendemos por qué cobran tanto. Luchen por una universidad de excelencia, no por una universidad con grilla. En la universidad no se está para ganar el poder, se está para saber. Y saber no es solamente leer y escuchar una clase, es reflexionar a partir de yo, quién soy y qué hago aquí, cómo percibo al mundo. Me tengo que autocuestionar, inclusive ahora, ¿soy de derecha o de izquierda? ¿Para dónde bateo políticamente? En pocas palabras, ¿no? ¿Y por qué lo hago?
¿Cuál es la razón de que yo sea como soy en todo esto? Ahora, ¿qué hago aquí en la universidad y qué puedo hacer? Primero nosotros y al final yo. Porque si nosotros estamos bien, yo estoy bien, porque soy el parte de nosotros. Y esto parece ser que el modelo en el que estamos nos obliga a pensar en el yo. O sea, primero yo tengo que ganar, y si tengo que hacer una tranza y tengo que tirar el árbol, lo tiro, porque para mí es ganancia. Oye, pero no estás pensando en los demás. Esos son principios que la universidad es fundamental, porque en el debate uno aprende de eso. Entra uno pensando de una manera y a través de los debates se va convenciendo de que no es así. Es lo que yo aprendí en las universidades donde he estado. Fue eso, escuchar a otros y darme cuenta de que es muy valioso lo que están haciendo. Respetar esa gente solidaria, la gente que lucha por los demás, la gente que trata de hacerlo mejor, que trata de ser honesta en serio. La candidata que resulte ganadora, pues que verdaderamente asuma la responsabilidad y que no pierda el objeto de la propia universidad, que es formar a la gente del futuro para engrandecer este municipio, el estado, nuestra nación. Y que verdaderamente haya valentía para cortar de tajo. Me consta que al menos en esta nueva administración gubernamental eh, no están esperando que les den línea de quiénes o cuándo o cuánto. eh, Hoy tiene libertad la universidad. Están obligados a defender esa autonomía universitaria, pero que verdaderamente asuman su responsabilidad absoluta de hacer lo bueno y lo correcto dentro del sistema educativo que corresponde y que hagan que vuelva a brillar, porque he estado en tela de juicio durante varios años sobre pretexto de la estafa maestra que nos persigue y algunas otras cuestiones, es cómo reivindicamos esta circunstancia. ¿Están dispuestas a verdaderamente cortar políticamente y administrativamente con gente que no tiene nada de interés en lo académico, sino solo en los intereses y, ¿por qué no?, pues hasta presupuestales? La universidad tiene un presupuesto sumamente interesante y que para mucha gente es sumamente atractivo. Entonces, tendría que tenerse el valor de acotar toda esta circunstancia, de velar por la autonomía de la propia universidad.